La Asamblea Nacional declaró formalmente el martes que Nicolás Maduro usurpa la presidencia de Venezuela y dijo que elaborará leyes para formar un eventual gobierno de transición, pero se abstuvo de dar el más decisivo paso de asumir directamente el control del poder ejecutivo. En una resolución del martes, los legisladores se comprometieron a aprobar el marco legislativo para la transición política y económica de Venezuela, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Los legisladores, quienes también presentaron una ley de amnistía para militares y policías que rompan filas con el régimen de Nicolás Maduro, aprobaron la resolución de usurpación en medio de señales de que el presidente Donald Trump considera reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela. Pero los partidos de oposición que controlan la Asamblea Nacional adoptaron un camino mucho más gradual, prolongando las extrañas circunstancias donde la presidencia de Maduro es declarada ilegal y nulos todos sus actos ejecutivos, pero el Parlamento se abstiene de llenar el vacío institucional con el nombramiento de un presidente interino. Según la Constitución venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional asume de inmediato la presidencia interina de la República. De producirse una situación donde no hay un presidente electo que pueda asumir un nuevo período presidencial. En un intento por justificar la tibia resolución del martes, los diputados se abstuvieron de declarar que la presidencia se encuentra vacante y utilizaron el más ambiguo término usurpación de la presidencia para evitar no nombrar a un presidente que reemplace a Maduro. Los legisladores argumentaron que la usurpación presidencial es una situación cuya solución no figura en la Constitución de la República, y por ende se requiere que la Asamblea Nacional apruebe leyes para organizar y postergar un gobierno de transición. Pero las verdaderas razones podrían ser de índole más políticas que legales, dijeron analistas. Aquí el tema fundamental es conseguir el apoyo militar para que esto pueda hacerse efectivo, dijo desde Londres Diego Moya Ocampos, principal analista para América Latina de Ismarkit. El elemento más importante y el único obstáculo que no está permitiendo que se abran las puertas a una transición es la Fuerza Armada, que hasta ahora sigue demostrando que apoya a Maduro, agregó. En lo que respalda esa tesis, la Asamblea Nacional también aprobó una ley de amnistía para funcionarios civiles y militares que colaboren con la restauración del sistema democrático. La estrategia gradual es adoptada por los diputados pese a señales brindadas por importantes voces de la comunidad internacional indicando que desde ya están considerando reconocer a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Desde Washington, un alto funcionario dijo a McClatchy que Estados Unidos considera que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, es la única entidad legítimamente democrática en Venezuela. Estados Unidos está estudiando todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas en su arsenal en respuesta a la usurpación ilegítima del poder por el ilegal régimen de Maduro, dijo Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Marquis citó los recientes comentarios del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en el sentido de que Washington considera a Maduro responsable por la seguridad de todos los venezolanos que exigen escoger libremente a sus líderes. La Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, organización que agrupa a la mayoría de los más influyentes países de América Latina, ya anunciaron que no reconocen al presidencia de Maduro, considerando que el gobernante bolivariano no ha ganado legítimamente unas elecciones para un segundo período presidencial. Previamente el martes, el senador floridano Marco Rubio, una de las voces más influyentes en Washington sobre la política estadounidense sobre Venezuela, reveló que él ha hablado con el presidente Trump, recomendándole que reconozca a Guaidó como el legítimo presidente del país sudamericano. Más de 60 países, entre ellos Estados Unidos, han declarado que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, dijo Rubio en su cuenta de Twitter. Yo le he pedido a POTUS, presidente de Estados Unidos, que reconozca a Guaidó como el legítimo presidente de transición de Venezuela, si es que la Asamblea Nacional invoca el artículo 233 de la Constitución, agregó. Ese artículo de la Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia de la República en caso que haya una falta absoluta en la presidencia. El Congreso de Venezuela, presidido por la oposición, ha declarado formalmente al presidente Nicolás Maduro usurpador de la democracia, de manera que sus acciones podrían consideradas nulas y quedarían sin efecto apenas una semana después de que jurara el cargo de un disputado segundo mandato.
Hoy el Congreso declara que en este momento no hay presidente de la República, ha dicho Jorge Millán, un legislador de la oposición, en un discurso. Comencemos el proceso para recuperar el orden constitucional, ha añadido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando reconocer al líder del Congreso, Juan Guaidó, como el presidente legítimo de Venezuela, según informó la CNN citando a fuentes no identificadas. Maduro revalidó el cargo el 10 de enero bajo una avalancha de críticas que cuestionaban la legitimidad de su liderazgo al considerar que las elecciones fueron fraudulentas, según el parecer de diversos países de todo el mundo que desaprueban a su gobierno. Estados Unidos y muchas naciones latinoamericanas dicen que Maduro se ha convertido en un dictador cuyas políticas han hundido a Venezuela en su peor crisis económica, sin una recuperación a la vista. Maduro sostiene que el trasfondo es el de una guerra económica dirigida por los Estados Unidos con la pretensión de obligarle a abandonar el poder. El Congreso también debe considerar una medida que pediría a docenas de gobiernos extranjeros que congelen las cuentas bancarias controladas por el Ejecutivo de Maduro, según un borrador del documento al que ha tenido acceso Reuters. La Cámara solicitará que los gobiernos instruyan a las agencias reguladoras a prohibir cualquier movimiento de activos líquidos por parte del Estado venezolano en cuentas bancarias locales, detalla el documento. Dichos gobiernos incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea y estados de América Latina, como Chile y Brasil. Washington y Bruselas ya han impuesto sanciones que limitan la venta de la deuda del Ejecutivo venezolano y congelan los activos que pertenecen a Maduro y algunos de sus principales funcionarios. Cuando se le preguntó si podrían estar en camino nuevas sanciones, un portavoz de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estaba considerando todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas en su arsenal en respuesta a la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo de Maduro. Estados Unidos expresa su apoyo a Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional democráticamente electa ha declarado valientemente su autoridad constitucional para solicitar elecciones libres y justas, ha añadido la misma fuente. La semana pasada, Guaidó dijo que estaba dispuesto a reemplazar a Maduro con el apoyo de los militares. Varios funcionarios del gobierno han dicho que debería ser arrestado por traición y el pasado domingo fue detenido brevemente por agentes de inteligencia. Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones y a usted como magistrado supremo, presidente constitucional, dijo Vladimir Padrino López en una reunión con Nicolás Maduro. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo hoy que los militares del país están dispuestos a morir para defender a Nicolás Maduro, quien el jueves juró un nuevo mandato presidencial de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional. Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones y a usted como magistrado supremo, presidente constitucional, dijo el funcionario durante una reunión con Maduro que fue transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión. Esta misma jornada, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, volvió a instar a las Fuerzas Armadas a colaborar en la restitución del orden constitucional, en referencia a la presunta usurpación que estaría haciendo Maduro de la presidencia, lo que también decretó este martes el legislativo. Además, la Cámara dictó hoy un decreto de ley para garantizar la reinserción democrática de todos los efectivos policiales y militares que ayuden en el desalojo de Maduro del poder, que ejerce desde el 2013. Pero Padrino López señaló que Maduro es presidente por mandato del pueblo, que lo puso allí en los comicios del pasado 20 de mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos, y aseveró que la Fuerza Armada está fuerte y unida. Aprovecho este espacio para decirle a todos los factores internacionales que agreden constantemente a Venezuela que hay una Fuerza Armada que está vigente, cada día más consciente de su deber histórico, su deber constitucional, añadió. Con todo, dijo que no dejan de ser preocupación las acciones que adelanta la oposición, que también consideró como burlas a la Carta Magna para hacer frente al nuevo mandato de Maduro. Pero siempre enfrentamos con mucha firmeza y con mucha decisión todas estas burlas que se tratan de hacer a la Constitución, señaló. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este martes que el Tribunal Supremo de Justicia TSJ se encargará de aplicar los correctivos legales a quienes irrespeten la Carta Magna.
A los que se quieran burlar de la Constitución, tranquilo todo el mundo, que ellos hagan su juego de burla, que aquí hay justicia y aquí hay ley. Y aquí hay un Tribunal Supremo de la Justicia que pondrá las cosas en su lugar, expresó en una reunión que sostuvo con el alto mando militar. Las declaraciones del mandatario nacional se dieron el mismo día en que la Asamblea Nacional aprobó un decreto donde asegura que Maduro está usurpando la presidencia de la República, y en el que la instancia llama a pasar funciones del Ejecutivo al Poder Legislativo. Durante la inspección de los preparativos para los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019, Maduro manifestó que el que quiera burlarse de la Constitución y jugar a la política tendrá que enfrentarse a la Constitución, a las leyes, a los tribunales, y los tribunales pondrán las cosas en su lugar, como siempre. En referencia a la oposición dijo: ¿cuántos juegos no han hecho ya? ¿Cuántos juegos no hicieron ahorita en 2016? 2017, pero yo le digo a Venezuela entera y le digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: no nos dejemos sacar de nuestra agenda constructiva, de nuestra agenda de atención del país, de nuestra agenda de gobierno, no nos dejemos sacar del centro de nuestro esfuerzo nacional. Agregó que tanto el Ejecutivo como el Gobierno Nacional debe estar centrado en atender la educación pública, la salud, la construcción de vivienda, la cultura nacional, la construcción de empleo, la protección de los trabajadores, la economía, el combate contra la hiperinflación inducida, la defensa del salario. Dijo que en el caso de la FAM debe centrarse en atender la paz y la seguridad del país todos los días. Resaltó que si hay alguna perturbación producto de pretender imponer un modelo golpista de fuerza, burlando la Constitución, todo estará en su lugar con la justicia. El jefe de Estado señaló que cree primero que nada en la justicia de Dios, y confío en la justicia de mi país, sencillo como eso, tengan la certeza de que todo saldrá bien, dijo al pueblo venezolano.